Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Recuerde que le invito a que pueda estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas, que estaremos haciendo alusión a la gratitud que hay en el corazón de cada uno de los miembros del coro Vicente Mendoza por sus 78 años. Distinta la celebración, por supuesto. Ya lo hemos comentado en la semana, precisamente la invitación para que nos acompañe domingo 26 de julio, 12 horas. El tema va a estar alusivo precisamente a estos 78 años que están cumpliendo el coro Vicente Mendoza. Dice la escritura en perdón, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Isaías capítulo 53. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy, porque seguimos orando por Jorge, que desde en la mañana, hoy tuvimos oración y ayuno, para que tú obres de manera maravillosa en su vida, por la vida de Samuel Jr., Samuel Trinidad Jr., por la vida de Lisa, con su problema de púrpura que tiene, por aquellos que están viviendo una situación difícil de COVID, por el sector salud que está también al frente y de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 53 habla del Mesías, un Mesías que fue despreciado, desechado entre los hombres. Un Jesús que no era el tipo de hombre o de persona en el cual era el alma de las fiestas, que quería ser la centralidad en las fiestas. Para nosotros sería equivocado pensar en Jesús, en el Mesías, como alguien que vivió una vida donde mostró siempre tristeza o que tenía un mal humor. Jesús no, dice, él ciertamente mostró gozo. En Lucas capítulo 10, permítame leerlo, Lucas capítulo 10, en el versículo 21, dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa era tu buena voluntad, en la Nueva Versión Internacional. Entonces mostramos que Jesús no era, con todo lo que podía estar experimentando él en su vida y en su ministerio, no era alguien que mostraba su tristeza o un mal humor. Al contrario, un Jesús que sabía y conocía el dolor y el quebranto tan íntimamente que él podía ser llamado precisamente varón de dolores. Lo hizo despreciado y desechado entre los hombres. La mayor parte precisamente del Mesías, la mayor parte de Jesús en lo que tiene que ver con el dolor, no es más que compasión. Si hablamos nosotros en este dolor, de nuestro dolor, es más autocompasión. Es el sentirnos mal por nosotros mismos. Un Jesús que ni siquiera una vez se sintió mal por sí mismo. Su dolor siempre fue por otros, por los caídos, la desesperada condición en la que se encontraba precisamente la humanidad. El llamado un varón de dolores, por todas las aflicciones que él experimentó. Él no solamente era un varón de dolor, sino de dolores. Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma le son conocidos. El dolor del hombre que activamente lucha por obedecer. El dolor del hombre que se espera quieto y pasivamente resiste. El dolor de los importantes que él lo conocía porque él era el rey de Israel. El dolor de los pobres porque lo conocían, porque él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Los dolores de los demás, los dolores personales, los dolores que son mentales, los dolores espirituales, los dolores de toda clase y grados que acosaron en la vida del Mesías, en la vida de Jesús. La aflicción, una aflicción que se descargaba como flechas sobre él.
como estas fechas que se dan en la aljaba, haciendo que su corazón y el objetivo de todas estas aflicciones posibles, dice Spurgeon. Por eso Pablo en Timoteo, en el capítulo 3, de una de las cosas que pide para los requerimientos de los líderes de la iglesia es que estén sobrios de mente. Describe a alguien que es capaz de pensar claramente, alguien capaz que puede pensar con precisión. Ellos no estaban bromeando constantemente, sino que saben lidiar con los asuntos serios y lo saben hacer de una manera seria. No significa solemne y sobrio, pero sí significa una seriedad apropiada. Como no escondió de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque no había nada particularmente hermoso o carismático en el Mesías. Ya lo había dicho Isaías 53. Ahí en los textos anteriores de lo que habla y dice: no hay en él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Es decir, no tenía Jesús un atractivo físico como para que las mujeres pudieran ver esto, ¿no? Lo hermoso y lo carismático que era Jesús. No. La reacción de la humanidad fue alejarse de él, de Jesús. Él fue despreciado. Y el tenerlo en una baja estima. Eso demuestra que los hombres valoran hoy en día la belleza física y el carisma mucho más de lo que Dios puede hacer. Cuando no lo vemos, podemos rechazar a aquellos a los que Dios ha aceptado. No había que pudieran decir lo que decían del apóstol Pablo también, que probablemente su aspecto físico no era como de los predicadores o de la gente que a lo mejor en su indumentaria, en su físico pudiera ser. No, que probablemente Pablo no era así. Dice Isaías 53 en los versículos del 4 al 6: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Dicen algunos teólogos que probablemente no tenía el profeta Isaías en mente en la que el Mesías tomó nuestra culpa, en la manera que él cargó la ira de Dios sobre sí mismo. Él tiene en vista cómo el Mesías tomó nuestro dolor por sí mismo. Él hizo nuestras enfermedades suyas, hizo nuestro dolor como si fuera de él. Y a veces la pregunta es: ¿por qué entonces estamos sufriendo enfermedades y dolor si ya fueron llevados a la cruz del Calvario por el Mesías? No está diciendo que no lo vamos a experimentar. Pero si él conoce tu enfermedad, él conoce tu dolor. La imagen es que él las tomó, Jesús el Mesías, y las cargó con su espalda, de manera que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Estas cargas que se las dejamos a él, con nuestros pecados, con las cosas que hemos hecho, se las hemos dejado. Por eso la pregunta: ¿cuántas personas andan cargando con esto? Enfermedad y dolor, cuando Jesús ya cargó por cada uno de ellos. Él la llevó por nosotros. Pero para que nos seamos de algún beneficio, tenemos que dejarlas ir. Por eso le tuvimos por azotado. Herido de Dios y abatido fue Jesús. El Mesías fue azotado. El problema no fue el haber visto todas estas cosas, sino el solo haber visto estas cosas. Jesús. El hombre mira el sufrimiento de Jesús, pero hoy en día nosotros no somos capaces de entender las razones
ni el porqué de esta. No alcanzamos. No alcanzamos a ver por qué hizo esto Jesús, a entenderlo. Por eso fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Mesías fue azotado, herido por Dios y abatido. Fue por ti, por mí, por nosotros, por nuestras rebeliones, por tu pecado, por mi pecado. Fue en lugar de nosotros que el Mesías sufrió. Tomó tu lugar. De los que debíamos estar sufriendo. Y no por ese tiempo de pandemia, por lo que habíamos hecho delante de Dios. Esto hoy, conociendo de Cristo y el Espíritu Santo viviendo en su corazón, confiamos en Él a pesar de la enfermedad, a pesar de que Él pueda llamarnos, porque un día nos va a llamar. Recuerde que Él ofreció a Jesús una vida eterna. Por eso ocupó nuestro lugar. Por su llaga fuimos curados. El profeta ve a través de los siglos que el Mesías fue golpeado por muchos azotes, como dice Marcos 15:15. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La provisión de sanidad se encuentra en los sufrimientos de Jesús. Mateo capítulo 8, 16, 17 habla que la visión tenía que ver con una sanidad física. Ahí se menciona cómo sanó a muchos físicamente. Pero Primera Pedro 2, 24, 25, la visión también tiene que ver con una sanidad espiritual. Vino a sanarnos físicamente, pero también espiritualmente. Pero no significa que no íbamos a morir. Un día todos vamos a morir. La seguridad que Dios, ambos aspectos de la sanidad están en Él para darlo, ya sea una sanidad física o una sanidad espiritual a través de los sufrimientos precisamente de Jesús. Por eso tenemos que entender eso. Con sus llagas fuimos sanados. La sanidad de un pecador no está en él mismo, tampoco en quién es él ni cómo se siente, ni el que lo hace, ni el que lo jura, ni el que lo promete. No se encuentra en él mismo en lo absoluto, sino en el camino manchado con la sangre del Hijo de Dios. Ahí en el Gólgota, en el lugar de la calavera que fue testigo de los sufrimientos de Cristo, en sus llagas donde se encuentra la sanidad. Dice Spurgeon: les suplico, no se azoten a ustedes mismos, con sus llagas hemos sido sanados. Por eso hoy en día los cristianos tenemos que orar valientemente y confiar en la bondad de Dios y la misericordia de dar regalos de sanidad antes de tener esta última de la sanidad de la resurrección. Porque neciamente podemos reclamar el ser sanados a pesar de los síntomas. Lo que tenemos que pensar es orar valientemente y confiar en esa bondad de Dios que tiene para nosotros, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Como lo decíamos hace un instante, con sus llagas hemos sido sanados. Por su llaga fuimos sanados. La salud perfecta prometida por Dios, que va a proveer a todo cristiano en el momento preciso. El perdón perfecto y la salvación que tú necesitas. Oremos. Padre, oramos porque hemos sido sanados en el nombre de Jesús. No significa que no vamos a morir. No significa que no vamos a enfermarnos. Pero todo lo que nos impedía relacionarnos contigo, finalmente, a través de Cristo, se ha pagado. Incluso nuestros pecados futuros. Por eso oramos, Padre, para que con esta oración valiente y esperando la bondad de Dios, la bondad tuya se haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gusto saludarles. Te veo en la semana a través del Tiempo con Dios, 9 de la noche. Si Dios quiere. Hasta pronto.